Hay cosas que uno se lleva a la tumba, y hay cosas que la tumba no es suficiente para contener. Tengo 83 años. Vivo en un cuarto encima de la panadería de mi hija, en una ciudad que ya no reconozco del todo, rodeado de ruidos que no entiendo y de gente que camina rápido hacia lugares que le importan. Mi hija me trae el desayuno cada mañana y me pregunta si dormí bien, y yo le digo que sí, porque ella no merece la verdad. La verdad es que llevo décadas sin dormir bien. La verdad es que hay una imagen que aparece cada vez que cierro los ojos en la oscuridad. Una figura de pie en un claro de montaña, con los brazos caídos demasiado abajo, mirando hacia donde yo estaba escondido, y yo sé que sabe que estoy ahí. Esa imagen no ha cambiado en 60 años, no se ha desgastado, no se ha vuelto borrosa con el tiempo, como se vuelven borrosas las caras de los muertos queridos. Está exactamente igual que la primera noche que apareció. Durante mucho tiempo pensé que el silencio era la respuesta correcta, que si no lo nombraba, de alguna manera dejaba de ser completamente real, o por lo menos dejaba de ser completamente mío. Hablé con dos personas en todos estos años. Una era mi compañero Aurelio, el pastor, que estuvo ahí y que por eso no necesitaba explicaciones. La otra era mi esposa, que no estuvo ahí, que nunca me preguntó directamente, pero que una noche muy fría, muchos años después de que volví, me puso la mano en el brazo mientras yo dormía mal, y me dijo en voz baja que ya estaba, que ya había pasado. Ella no sabía lo que había pasado, pero lo decía igual. Así son algunas personas. Mi esposa murió hace 12 años. Aurelio murió antes que ella. Y yo me quedé como queda siempre el último, con todo el peso de algo que nadie más puede confirmar ni desmentir. Lo que voy a contar pasó en una sierra del interior, en una zona de montaña alta que en aquella época se usaba como corredor de suministros militares. No voy a dar nombres de lugares porque los lugares tienen gente viva que no tiene por qué cargar con esto, y porque, francamente, el lugar importa menos de lo que parece. Lo que importa es lo que ocurre en ciertos sitios del mundo cuando los seres humanos entran donde no deben estar. Y lo que ocurre, si uno tiene la mala suerte de verlo, no se puede desver. Éramos un grupo de hombres sin historia especial. Trabajadores, campesinos, algún maestro de escuela. El ejército nos había dado un uniforme, una misión de abastecimiento y un salario que para la mayoría era más de lo que habíamos visto en meses. Yo tenía 22 años y necesitaba el dinero para mi madre y mis hermanos menores. Eso es todo lo que había detrás de mi decisión. No había heroísmo, no había convicción, no había nada. Solo la necesidad de quien no tiene otra opción visible. Entramos a esa sierra pensando que lo peor que podía pasarnos era el frío. No teníamos ni idea. Si estás escuchando esto y sientes que algo dentro de ti no quiere seguir oyendo, te entiendo. Yo tampoco quería vivir lo que viví. Pero necesito que alguien más lo sepa antes de que me vaya. Por eso te pido que te quedes, que le des a este canal un like y te suscribas si aún no lo has hecho. Porque estas historias necesitan llegar a quien las necesita escuchar. Lo primero que tengo que contarte no es el principio, es el final. Porque el final es lo que explica todo lo demás, y porque hay cosas que solo tienen sentido cuando las ves desde el último paso. El día que salimos de esa sierra éramos 43 hombres caminando en silencio por un camino de tierra helada, con la espalda tensa y los ojos al frente. Dejamos atrás las tiendas, los sacos, las herramientas, todo lo que pesa y todo lo que no pesa pero que uno arrastra igual. Dejamos atrás a don Rodrigo Salcedo, nuestro oficial al mando, que la noche anterior había entrado solo a la zona norte del campamento diciendo que iba a revisar algo y que no había vuelto. No lo buscamos. Eso es lo que más me pesa todavía, que no lo buscamos. Pero en ese momento ninguno de los 43 fuimos capaces de dar un paso en esa dirección. Y los 43 lo entendimos sin decirlo. Eso no es cobardía, o quizás sí lo es. Pero era el único instinto que nos quedaba funcionando, y los instintos en ciertos momentos son lo único que separa a un hombre vivo de uno que no lo es. Caminamos 7 horas sin hablar casi nada. El frío pegaba de frente, y el camino bajaba entre pinos tan altos y tan juntos que la luz llegaba filtrada, fría, sin calentar nada. Aurelio caminaba a mi lado y miraba los árboles de ambos lados con esa forma suya de mirar, que no era miedo sino reconocimiento, como el de alguien que ya sabe lo que hay ahí y ha tomado la decisión de no nombrarlo. Yo lo miraba a él más que al camino. Si Aurelio seguía caminando tranquilo, yo podía seguir también. Nadie nos siguió. Eso lo supe entonces y lo sé ahora. Y saber que no nos siguieron, curiosamente, no me alivió, porque significa que nos dejaron ir,
que algo ahí arriba tomó una decisión sobre nosotros. Y la decisión fue esa: dejarnos bajar. Y yo llevo 60 años sin saber del todo por qué. Pero para entender por qué nos dejaron ir, primero tienes que entender por qué entramos. Y para eso tengo que llevarte unas semanas atrás, al momento en que todo esto era todavía solo una misión, un salario y un grupo de hombres que no se conocían bien. La orden llegó un martes por la mañana. Nos reunieron en un patio de tierra, nos leyeron los términos en voz alta y nos dijeron que teníamos hasta el mediodía para decidir. La misión era simple en papel: mantener activo un camino de suministros en una zona de sierra alta, rotando turnos de vigilancia y asegurando que los cargamentos llegaran a las posiciones del norte sin interrupciones. Duración estimada: entre 6 y 8 semanas. Pago puntual garantizado. Nadie hizo preguntas. Cuando el dinero es suficiente, las preguntas se guardan solas. Éramos 46 en total. La mayoría veníamos de trabajos que el cuerpo recuerda aunque la mente olvide: el campo, la construcción, los mercados. Yo había trabajado en un almacén de madera durante 3 años y tenía las manos duras y la espalda acostumbrada al peso. No era el más fuerte del grupo ni el más listo, pero sabía escuchar y sabía observar, y eso, con el tiempo, resultó ser lo más útil que uno puede tener en ciertos lugares. Aurelio Montoya era el hombre al que me fui acercando desde los primeros días. Era pastor de profesión, de esos que pasan meses solos en las alturas con solo los animales y el silencio. Tenía unos 40 años, cara curtida, manos enormes y la costumbre de mirar siempre hacia arriba antes de mirar hacia los lados. Primero las cimas, luego el horizonte, luego lo que tenía delante. Yo le pregunté una vez por qué hacía eso. Me dijo que en la montaña lo que te va a afectar casi siempre viene de arriba. Lo dijo como quien dice algo tan obvio que casi da vergüenza tener que explicarlo. Estaba también Valentín Prada, el maestro, que llevaba siempre una libreta de tapas oscuras donde anotaba absolutamente todo: el tiempo, las temperaturas, los horarios, lo que comíamos, lo que escuchábamos, lo que veíamos. Era un hombre metódico y silencioso que confiaba más en lo escrito que en lo recordado. Esa libreta, años después, fue lo único que quedó de él. Y lo que contenía era suficiente para que quien la leyera no durmiera bien en varios días. Y luego estaba don Rodrigo Salcedo, nuestro oficial al mando. 50 años, carrera entera en el ejército, mirada de hombre que ha visto suficiente como para no escandalizarse fácil. Era justo, directo, y tenía una manera de pararse delante del grupo que hacía que uno sintiera que las cosas estaban bajo control, aunque no lo estuvieran del todo. Le teníamos respeto genuino, no el respeto del miedo, sino el de quien reconoce que el otro sabe lo que hace. Lo que pasó con él al final es algo que todavía no puedo ordenar del todo en mi cabeza, y cuando llegue ese momento de la historia vas a entender por qué. Los primeros días en la sierra fueron exactamente lo que esperábamos: frío, trabajo físico, comida escasa y noches largas. El campamento estaba en una explanada rodeada de pinos viejos y altos, con el camino de suministros entrando por el sur y perdiéndose hacia el norte entre la espesura. El aire olía a resina y a tierra mojada, y a humo de leña. Por las noches la temperatura bajaba con una rapidez que sorprendía incluso a los que estábamos acostumbrados al frío de la altura. Dormíamos en grupos, apretados, con la ropa puesta. Nada fuera de lo común. Eso era lo que parecía. Aurelio fue el primero en decir algo, y lo dijo de la manera en que él decía casi todo, sin alarma, como una observación técnica. Una mañana, mientras yo estaba cargando leña, se acercó y me dijo en voz baja que los pájaros del sector norte no cantaban igual que los del sur. Que en el norte había un silencio distinto, no ausencia de sonido, sino otra cosa, como si el sonido existiera pero estuviera contenido, guardado, retenido por algo que no era el viento ni el frío. Yo le pregunté qué quería decir con eso. Él me miró un momento y dijo que todavía no lo sabía, pero que lo estaba mirando. Eso fue todo. Volvió a su trabajo y yo volví al mío. Pero esa tarde, sin que nadie me lo dijera, me encontré evitando el lado norte del campamento sin una razón clara que pudiera nombrar. El instinto funciona así, primero en silencio, antes de que uno sepa que está funcionando. Y lo que vino a confirmar ese instinto llegó 2 días después, de una manera que no esperábamos y que cambió el tono de todo lo que siguió. Pero eso lo cuento ahora. Durante uno de los primeros recorridos de suministro por el camino que bajaba hacia el valle, pasamos por un caserío pequeño, de esos que parecen haber crecido solos entre la tierra y los árboles sin que nadie los planificara del todo. Casas bajas, paredes gruesas, puertas de madera oscura por el tiempo. La gente nos miraba desde los umbrales con esa cara que tienen las personas que ya han visto pasar a muchos grupos de hombres con uniforme,
y han aprendido que es mejor no acercarse demasiado. Menos una mujer. Era mayor, de esas que uno no sabe calcularles la edad porque el cuerpo y la cara ya han pasado al otro lado del tiempo donde los años dejan de importar. Se acercó al carro donde íbamos varios de nosotros y le habló directamente a Jonás Fuentes, nuestro conductor, que era de la región y conocía el habla local. No nos miraba a nosotros, solo a él. Le habló durante quizás un minuto, en voz baja y pareja, sin agitación, sin prisa. Como quien da instrucciones para llegar a un sitio. Jonás la escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, asintió una vez y el carro siguió. Nadie preguntó nada en el momento. Esperamos a que llegáramos al campamento y a que bajáramos la carga. Fue entonces cuando me acerqué a Jonás y le pregunté qué le había dicho la mujer. Jonás tardó un segundo en responder. No porque dudara de contármelo, sino porque parecía estar eligiendo las palabras con cuidado, como si la manera de decirlo importara tanto como lo que había que decir. Me dijo que la mujer le había hablado de lo que vivía en la parte alta de esa sierra, por encima del límite donde los árboles empiezan a escasear. Me dijo que según ella, esas cosas llevaban ahí desde antes de que existiera el caserío, desde antes de que nadie pusiera nombre a esa montaña. Que no eran peligrosas si uno no se quedaba demasiado tiempo, que el problema era el frío, que cuando el suelo se ponía duro del todo con las heladas, algo cambiaba en el movimiento de esas cosas, como si el terreno congelado les diera una libertad que el terreno blando les quitaba. Y que lo más importante, lo que la mujer había repetido 2 veces según Jonás, era que había un momento en el que todavía se podía bajar sin consecuencias, y que ese momento tenía un límite. Le pregunté a Jonás qué había respondido él. Me dijo que no había respondido nada. Le pregunté si le había creído. Jonás miró hacia el norte, hacia el lado del campamento donde Aurelio me había dicho que los pájaros no cantaban igual, y dijo que no sabía. Pero que la mujer no tenía cara de estar contando cuentos. Esa noche dormí mal por primera vez desde que habíamos llegado. No por miedo exactamente, sino por esa sensación de cuando uno siente que una pieza encaja en un lugar donde no quería que encajara. Y al día siguiente, sin que nadie nos dijera nada, el suelo amaneció más duro que el día anterior. Lo que encontramos en el borde del bosque 3 días después de la advertencia de esa mujer no tenía ninguna explicación que yo pudiera sostener más de 10 segundos sin que se me cayera sola. Aurelio fue quien lo vio primero. Estábamos revisando el límite norte del campamento por la mañana. El suelo ya crujía bajo las botas, con ese sonido seco que tiene la tierra cuando el frío la ha atravesado del todo. Y Aurelio se detuvo de golpe, levantó una mano para que yo parara también, y señaló hacia el interior del bosque sin decir nada. Era un ciervo. O había sido un ciervo. Estaba tumbado de lado entre 2 pinos, con las patas extendidas como si se hubiera echado a descansar, los ojos abiertos, la piel sin ninguna herida visible, sin sangre en el suelo, sin señal de lucha, sin rastro de nada que explicara por qué estaba muerto. Lo que me detuvo no fue la muerte en sí, sino lo que Aurelio hizo a continuación. Se agachó, extendió la mano y levantó una de las patas del animal. Y el cuerpo entero se levantó casi de golpe, como si fuera una funda vacía, como si alguien hubiera sacado todo lo que había dentro sin romper nada por fuera. Pesaba casi nada. Un ciervo adulto que debería haber pesado más que yo, y lo levantamos entre los dos con una facilidad que nos dejó los dos en silencio durante un buen rato. Aurelio lo soltó con cuidado, como si el respeto que no había podido darle en vida se lo debiera al menos en ese momento. Se limpió la mano en el pantalón, miró el bosque, y me dijo, sin apartar los ojos de los árboles, que eso no lo hacía ningún animal que él conociera. Le pregunté qué quería decir. Me dijo que los animales que matan para comer dejan rastro, siempre. Sangre, huesos, marcas en la tierra, y los que matan sin comer no existen. Al menos no entre los animales que él había tratado en 40 años de sierra. Llevamos el asunto a don Rodrigo esa misma mañana. El oficial vino, lo miró, midió la distancia desde el campamento hasta el animal con sus propios pasos y después estuvo callado un momento. Luego dijo que podía ser una enfermedad, que había enfermedades que debilitaban a los animales hasta matarlos rápido, que el frío hacía el resto. Lo dijo con la voz de quien da una explicación porque su cargo le obliga a darla, no porque él mismo se la crea del todo. Valentina anotó todo en su libreta, las medidas, la descripción, la distancia. Lo anotó con la misma letra ordenada de siempre, pero yo me fijé en que tardó más de lo habitual, como si la mano fuera más despacio que el pensamiento. Esa tarde nadie habló mucho.
El campamento tenía ese silencio espeso que se forma cuando un grupo de personas está procesando algo al mismo tiempo pero en privado, cada uno en su propio interior. Por la noche el frío bajó todavía más. Las fogatas tiraban para arriba sin calentar casi nada, y yo me quedé despierto mucho tiempo mirando el techo de lona de mi tienda y pensando en la mujer del caserío y en lo que Jonás me había contado, y en el suelo que cada mañana amanecía más duro. Las señales no llegaron todas de golpe. Eso es importante que lo entiendas. Llegaron de una en una, con suficiente espacio entre ellas para que cada una pudiera tener todavía alguna explicación razonable. Y eso era lo más peligroso de todo, porque mientras cada cosa podía explicarse por separado, el conjunto te iba rodeando sin que te dieras cuenta de que ya estabas dentro. 2 noches después del ciervo, durante la guardia de madrugada, 2 de los hombres del turno norte reportaron haber escuchado algo. No supieron describirlo bien en el momento, y eso en sí mismo ya decía algo, porque eran hombres acostumbrados a nombrar lo que oían. Uno de ellos, Marcelo, un antiguo trabajador de minas con el oído entrenado para distinguir sonidos bajo tierra, dijo que era como un tono muy bajo, casi por debajo de lo que el oído capta del todo, con una cadencia interior que no era regular pero tampoco era aleatoria. Que casi parecía tener una lógica, como si alguien estuviera a punto de decir algo y se detuviera justo antes. Don Rodrigo los escuchó, les preguntó si habían visto algo, dijeron que no, y él pidió a Valentín que lo anotara como fenómeno acústico no identificado. Esa frase, fenómeno acústico no identificado, la escuché varias veces en los días siguientes. Era la manera que teníamos de nombrar lo que no queríamos nombrar de verdad. Yo no estaba en ese turno, pero Aurelio sí. Al día siguiente me dijo que el sonido había durado unos minutos, y que cuando paró, el silencio que vino después era diferente al silencio de antes. Más denso. Como si algo hubiera estado ahí y se hubiera ido, y el aire todavía supiera que había estado. Le pregunté si había sentido algo más. Tardó en responder. Luego dijo que sí, que había sentido que el sonido no estaba dirigido a ellos, que ellos no eran el destinatario, que era como escuchar sin querer una conversación entre otros. No supe qué responder a eso, y él tampoco esperaba que respondiera. Se levantó y fue a revisar el perímetro sur, que era su tarea de esa mañana, y yo me quedé sentado con esa imagen en la cabeza, la de un grupo de hombres armados en medio de una montaña, escuchando sin querer una conversación que no era para ellos. 3 días después de eso, lo que no tenía nombre empezó a tener cara. Eusebio Ramos era el más callado del grupo. Llevaba semanas entre nosotros, y yo podría contarte con los dedos de una mano las veces que lo había escuchado hablar por voluntad propia. Era de esas personas que parecen haber decidido muy temprano en la vida que las palabras cuestan más de lo que valen. Hacía su trabajo sin quejarse y se sentaba siempre un poco apartado del resto durante las comidas, mirándose a ningún sitio en particular. La mañana que vino a la formación y pidió hablar con don Rodrigo, todos lo notamos antes de que dijera nada. Porque Eusebio no pedía hablar, nunca. Eso solo ya era suficiente para que el estómago se te moviera un poco. Don Rodrigo lo llevó aparte. Nosotros fingimos que no mirábamos y miramos igual. Eusebio hablaba en voz baja, con calma, sin gestos. Don Rodrigo lo escuchaba de frente, sin interrumpirlo. Cuando Eusebio terminó, el oficial asintió una vez, le dijo algo que no pudimos escuchar y vino hacia el resto del grupo con esa cara suya de control profesional que tan bien conocíamos ya. Nos dijo que Eusebio había reportado haber visto durante su guardia nocturna una figura en el borde del bosque, alta, muy alta, pálida, que había permanecido inmóvil durante un tiempo que él calculaba en varios minutos y que después había desaparecido entre los árboles sin ningún movimiento brusco, con la misma calma con la que había aparecido. Don Rodrigo dijo que probablemente era un explorador enemigo. Que la altura y la palidez podían explicarse por la distancia y la luz de la luna. Que reforzaría las guardias y mantendríamos los ojos abiertos. Nadie dijo nada, y eso, otra vez, era lo que más decía. En un grupo de 46 hombres, después de una historia como esa, el silencio absoluto no es normalidad. Es que todos están pensando lo mismo y ninguno quiere ser el primero en decirlo en voz alta. Don Rodrigo pidió ese mismo día que nos relevaran de la posición. La respuesta llegó en menos de 48 horas. Era una sola línea. Posición estratégica, mantener hasta nuevo aviso. Esa noche, por primera vez desde que habíamos llegado, vi a don Rodrigo sentado solo junto a una de las fogatas después de que todos se habían retirado,
mirando el fuego sin moverse, con esa postura de quien está teniendo una conversación interna que no está ganando. La noche que Tomás Vega amaneció sentado en su puesto de guardia, sin poder moverse ni hablar, con 2 marcas pequeñas y perfectas en el cuello, fue la noche en que el campamento entero dejó de fingir que todo tenía explicación. Tomás era el hombre de río que mencioné antes. Fuerte, callado, de esos que transmiten seguridad solo con estar cerca. Lo encontró su relevo a las primeras luces, sentado en el suelo con la espalda contra un pino, los ojos abiertos mirando el norte, el arma cruzada en las piernas como si la hubiera colocado él mismo con cuidado. Respiraba. El pulso estaba ahí, pero no respondía a su nombre, no respondía al tacto, no respondía a nada. Era como si alguien hubiera apagado la parte de él que conecta con el mundo exterior y hubiera dejado encendido solo lo necesario para seguir vivo. Don Rodrigo llegó en menos de 2 minutos. Se arrodilló frente a Tomás, le revisó los ojos, le habló de cerca. Nada. Fue entonces cuando Valentín, que estaba justo detrás, dijo en voz baja que había algo en el cuello. Don Rodrigo miró. Separó el cuello de la ropa con 2 dedos y todos los que estábamos cerca pudimos verlo. 2 marcas. Redondas, limpias, separadas entre sí con una precisión que no parecía accidental. Sin inflamación alrededor, sin sangre visible. Los bordes de cada marca estaban ligeramente hundidos hacia adentro, como si la presión hubiera venido de fuera hacia adentro, no al revés. Valentín sacó la libreta. Midió la separación entre las marcas con la regla pequeña que llevaba siempre en el bolsillo interior. Anotó. Lo vi escribir con mi propia vista y lo vi hacer una pausa a mitad de la anotación, dejar el lápiz quieto sobre el papel unos segundos y luego continuar. Esa pausa me dijo más que cualquier palabra. Tomás recuperó el movimiento unas horas después. Se incorporó solo, miró alrededor con la cara de quien no entiende qué hace sentado en el suelo y preguntó qué hora era. No recordaba nada desde aproximadamente la mitad de su turno. No recordaba haber escuchado nada. No recordaba haber visto nada. No recordaba haberse sentado. Solo el inicio de la guardia y luego el momento de despertar, con un hueco en medio que no tenía ningún contenido. Don Rodrigo lo mandó al valle esa misma tarde. Lo registró como enfermedad, sin más detalle. Tomás bajó en el carro de suministros sin protestar, con esa cara todavía un poco ausente, y yo lo vi alejarse por el camino y no pude evitar pensar que había tenido suerte. Que lo que le había pasado a él podría haberle pasado a cualquiera de nosotros esa misma noche. El oficial volvió a pedir el relevo de la posición. La respuesta tardó más esta vez, casi 4 días, y cuando llegó decía exactamente lo mismo que el anterior. Mantener posición. Don Rodrigo leyó el mensaje, lo dobló, lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta y no dijo nada. Pero esa noche triplicó los turnos de guardia, prohibió que nadie se quedara quieto más de unos minutos seguidos durante la vigilancia, y ordenó que las fogatas del perímetro se mantuvieran encendidas toda la noche sin excepción. Eran medidas razonables. Eran las medidas de un hombre que no puede hacer lo que necesita hacer y entonces hace lo que puede. Todos lo entendimos así, y nadie lo dijo en voz alta, porque decirlo en voz alta habría sido nombrar algo que todavía nos daba miedo tener nombre. Esa semana las visitas se hicieron regulares. No cada noche, no siempre desde el mismo punto, pero con una frecuencia suficiente para que el grupo entero funcionara en un estado permanente de tensión contenida. Una figura en el borde este. 2 noches después, otra en el borde sur. Siempre a la misma distancia, siempre en el límite donde la luz de las fogatas empezaba a perder fuerza. Siempre con esa postura que Eusebio había descrito la primera vez y que todos fuimos confirmando después, erguida, pero con los hombros ligeramente hacia adelante, los brazos demasiado largos para el cuerpo, una quietud que no era la quietud de algo que espera, sino la de algo que observa con un propósito que nosotros no podíamos leer. Aurelio me dijo una noche que lo que más le inquietaba no era la presencia, sino el método. Me dijo que los animales que acechan tienen un patrón, rodean, se acercan, tantean. Lo que hacían estas figuras era distinto. No tanteaban, se presentaban. Había una diferencia entre las 2 cosas, me dijo, y esa diferencia era importante, aunque todavía no supiera exactamente por qué. Yo lo entendí más tarde, mucho más tarde. La noche que todo cambió de escala llegó sin aviso especial. El cielo estaba despejado y había luna suficiente para ver más allá de las fogatas, lo que en otras circunstancias habría sido un alivio. Esa noche fue lo contrario. Los centinelas del norte y del este reportaron movimiento al mismo tiempo. No una figura,
varias. Moviéndose entre los pinos en paralelo al perímetro del campamento, en la misma dirección, sin prisa, sin acercarse, como si estuvieran siguiendo un camino que ya conocían de antes. Don Rodrigo ordenó armar a todo el que no estaba de guardia y concentrarse en el centro del campamento. 43 hombres de pie en el frío de la noche, con el aliento saliendo en nubes blancas, mirando hacia afuera en todas las direcciones. Nadie habló durante mucho tiempo. Solo se escuchaba el crepitar de las fogatas y la respiración del grupo. Entonces empezaron los sonidos. No desde un punto, desde varios a la vez. Distintos registros superpuestos, cada uno con su propia altura, y sin embargo con una relación entre ellos que uno sentía más que entendía. Como cuando escuchas música en un idioma que no conoces y tu cuerpo responde antes de que tu mente procese nada. Duraron varios minutos, no eran amenazantes en el sentido en que uno espera que sea una amenaza. Eran algo peor. Eran indiferentes a nosotros, completamente indiferentes. Como si estuviéramos ahí pero no fuéramos el punto central de lo que estaba pasando. Como si fuéramos el tema y no los interlocutores. Valentín contó los turnos con su reloj. Anotó la duración, anotó la dirección aproximada de cada registro, anotó cuántas figuras distintas habían podido confirmar los centinelas entre todos los puntos del perímetro. El número mínimo confirmado era 5, el máximo estimado, 9. Al pie de esa última anotación escribió 3 palabras que él mismo me leyó a la mañana siguiente. Nos están evaluando. No lo dijo con dramatismo, lo dijo con la voz plana de quien ha llegado a una conclusión después de revisar los datos y ya no tiene energía para asustarse de su propio razonamiento. Yo me quedé con esas 3 palabras toda la noche. Nos están evaluando. Porque si eso era verdad, la pregunta que seguía era inevitable. Y todavía no teníamos respuesta para ella. ¿Cuál era el criterio? ¿Y qué pasaba si no lo cumplíamos? La noche que una de esas cosas entró al campamento y se paró a 3 metros de donde yo dormía, fue la noche en que entendí que el miedo tiene niveles que uno no conoce hasta que los atraviesa. No hubo aviso, no hubo sonido previo, no hubo ninguna señal que nos diera tiempo de prepararnos. Simplemente en algún momento entre la medianoche y las primeras horas de la mañana, algo cruzó el perímetro del campamento sin que ninguno de los centinelas lo detectara a tiempo, y estaba dentro. Yo dormía en el cobertizo oeste con otros 8 hombres. Me desperté sin saber por qué, de esos despertares que no tienen causa aparente, pero que el cuerpo ejecuta con una urgencia que la mente todavía no entiende. El frío era el mismo de siempre. El sonido de la leña quemándose afuera era el mismo. Pero había algo más, una densidad distinta en el aire, como cuando una tormenta está cerca y la presión cambia antes de que llegue el primero trueno. Una presencia que se sentía en el pecho antes de verla con los ojos. Me moví despacio hacia la pared del cobertizo donde la madera tenía una grieta larga por donde entraba el aire frío. Pegué la cara a esa grieta y miré hacia afuera. La figura estaba en el centro del espacio abierto del campamento, a unos 12 o 15 metros de donde yo estaba, de pie, inmóvil. Con la luna encima dándole una luz fría que no la iluminaba como ilumina a las personas, sino que parecía detenerse en su superficie sin penetrar, como si la luz reconociera que ahí no tenía nada que hacer. La altura era imposible de medir con exactitud desde donde yo estaba, pero era clara, muy por encima de cualquier hombre del grupo. Los brazos colgaban a los lados más abajo de donde deberían, con los dedos rozando casi la altura de las rodillas. La piel, o lo que fuera que cubría ese cuerpo, tenía el color de la ceniza vieja, sin ningún tono cálido, sin ninguna variación. Y la cabeza estaba ligeramente inclinada hacia el suelo, como si estuviera estudiando algo que nosotros no podíamos ver. Aurelio estaba a mi izquierda, también despierto, también mirando por otra grieta. Lo sé porque escuché su respiración cambiar de ritmo cuando la figura se movió. No se movió hacia nosotros. Se movió hacia el cobertizo donde dormía don Rodrigo. 4 pasos lentos, cada uno cubriendo una distancia que ningún hombre podría cubrir con una sola zancada. Se detuvo frente a la pared de lona de la tienda del oficial. Y se quedó ahí, mirando esa pared, durante lo que Aurelio más tarde calculó en unos 3 o 4 minutos. 3 o 4 minutos parado frente a la tienda de nuestro comandante, con la cabeza ligeramente ladeada, como si estuviera escuchando algo que venía de adentro. Y entonces giró. No el cuerpo, solo la cabeza, con una lentitud que no tenía ninguna prisa, porque no necesitaba tenerla. Giró la cabeza hacia el cobertizo donde estábamos nosotros, y los ojos, si es que se les podía llamar ojos, captaron lo que quedaba de luz de luna y lo devolvieron de una manera que ningún ojo humano devuelve la luz,
con un tono entre dorado y amarillo viejo, frío, sin parpadeo, sin movimiento. Nos miraba. No nos había descubierto en ese momento. Nos había estado mirando desde que entró. Toda esa pausa frente a la tienda de don Rodrigo, toda esa quietud, había sido con pleno conocimiento de que nosotros estábamos ahí detrás de esa pared de madera, viendo todo. Nos lo estaba mostrando. Esa era la única explicación posible, y todos la procesamos en silencio y al mismo tiempo. Luego volvió la cabeza al frente, y se fue. 4 pasos hacia el norte, hacia el límite del campamento, y el bosque se lo fue tragando de a poco. Primero las piernas, luego el torso, luego los hombros, y al final solo quedaron esos ojos un segundo más antes de que la oscuridad los apagara. Nadie en el cobertizo dijo nada durante un tiempo largo. Luego Aurelio dijo en voz muy baja, casi para sí mismo, que había entrado para que supiéramos que podía hacerlo. Nada más que eso. A la mañana siguiente don Rodrigo reunía al grupo antes del amanecer. Estaba de pie frente a nosotros con el uniforme correcto y la espalda recta como siempre, pero había algo diferente en su cara, algo que yo no le había visto nunca en todas las semanas que llevábamos ahí. No era miedo exactamente, era la cara de un hombre que ha tomado una decisión que le costó algo tomar. Dijo que íbamos a desmontar el campamento. Lo dijo en el tono en que se dan las órdenes operativas, sin explicaciones, sin drama. Dijo que lo registraría como retirada táctica por insuficiencia de recursos y condiciones del terreno. Dijo que teníamos 3 horas para tenerlo todo listo. Nadie preguntó nada. Nadie pidió detalles. 43 hombres se pusieron a trabajar en silencio con una eficiencia que solo se consigue cuando todo el mundo quiere lo mismo con la misma intensidad. En menos de 2 horas el campamento estaba desmontado. Cruzamos el límite norte del campamento por última vez en dirección sur, y empezamos a bajar por el camino. Yo miré hacia atrás una sola vez, no sé por qué. Tal vez para fijar en la memoria exactamente cómo era ese lugar antes de dejarlo atrás para siempre. Los pinos altos, el claro vacío donde habían estado las tiendas, el suelo helado sin ninguna marca visible de que habíamos estado ahí semanas enteras. El bosque ya lo había borrado todo, o casi todo. Caminamos en silencio durante horas. El camino bajaba entre la espesura y el frío pegaba de frente, pero nadie se quejaba y nadie aflojaba el paso. Aurelio iba a mi lado mirando los árboles de ambos lados, igual que siempre, con esa mirada suya de pastor que cuenta lo que tiene y verifica que no falta nada. En algún momento le pregunté en voz baja si sentía que nos seguían. Tardó unos pasos en responder. Luego dijo que no nos seguían. Y que eso era lo más importante que había que entender de todo lo que había pasado. Le pregunté qué quería decir. Dijo que si hubieran querido seguirnos, lo habrían hecho. Que si hubieran querido hacer cualquier otra cosa, también lo habrían hecho. Que lo que habíamos vivido no era un enfrentamiento, era una revisión. Y que al parecer habíamos pasado esa revisión, o habíamos resultado suficientemente poco interesantes, o ambas cosas. No supe si eso me reconfortaba o me inquietaba más. Creo que las dos cosas a la vez. Llegamos al caserío al final de la tarde. El camino se abría entre los últimos árboles y aparecían las casas bajas, las paredes gruesas, las puertas de madera oscura. El mismo lugar por el que habíamos pasado semanas antes sin darle demasiada importancia. Un hombre mayor estaba de pie en el borde del camino cuando llegamos. No sé si nos esperaba o si simplemente estaba ahí por casualidad, pero nos miró llegar con una calma que sugería que nuestra llegada no le sorprendía especialmente. Nos fue contando en silencio, uno por uno, mientras pasábamos frente a él. Movía los labios apenas, en voz muy baja. Cuando el último hombre del grupo lo pasó, el anciano dijo algo. Jonás, que seguía siendo nuestro conductor y que seguía entendiendo el habla local, tradujo para don Rodrigo. Dijo que el anciano decía que bajamos todos, y que bajar todos de ese lugar significaba que algo había decidido dejarnos pasar. Don Rodrigo lo miró y le dijo que nadie había negociado nada, que simplemente habíamos decidido abandonar la posición. El anciano lo escuchó. Asintió una vez, muy despacio, y volvió hacia su casa sin decir nada más. Ese silencio final del anciano lo llevó conmigo desde entonces, porque en ese silencio estaba la misma respuesta que Aurelio me había dado en el camino, que la decisión no había sido nuestra, que nosotros habíamos creído que estábamos eligiendo retirarnos y en realidad estábamos siendo liberados. Y esa diferencia, pequeña en apariencia, lo cambia todo cuando te quedas con ella el tiempo suficiente. Después de eso el grupo se dispersó en pocos días.
Las órdenes nos mandaron a distintos destinos, y la sierra quedó atrás como quedan las cosas que uno prefiere no volver a nombrar. En los registros oficiales, la posición fue cerrada por razones logísticas y el corredor de suministros fue desviado varios kilómetros al oeste. Nadie preguntó demasiado. Nadie insistió en volver. Busqué a Aurelio años después. Lo encontré trabajando de nuevo con animales en una zona de montaña más al sur, bien lejos de aquella sierra. Nos sentamos una tarde y hablamos de lo que habíamos vivido, la primera y única vez que lo hice con alguien que había estado ahí. Me confirmó todo lo que yo recordaba, y me dijo algo más, algo que él había guardado para sí durante todos esos años. Me dijo que la noche en que la figura entró al campamento, cuando se paró frente a la tienda de don Rodrigo, él había escuchado algo. No un sonido fuerte, algo muy bajo, casi por debajo del umbral del oído, el mismo tipo de sonido que habíamos escuchado las primeras noches desde el bosque, pero esta vez desde adentro del campamento, desde donde estaba la figura. Le pregunté qué pensaba que significaba eso. Me dijo que pensaba que le estaba hablando don Rodrigo, que a través de la lona de la tienda, en ese idioma que no era para nosotros, le estaba diciendo algo al hombre que estaba al mando. Y que don Rodrigo, a la mañana siguiente, había dado la orden de retirarse sin vacilar ni un segundo, como alguien que ya sabe lo que tiene que hacer porque ya recibió la información que necesitaba. Nunca pude preguntarle a don Rodrigo si eso era verdad. Desapareció aquella última noche en la sierra y no volvió a aparecer en ningún registro que yo pudiera encontrar. Ni vivo, ni de ninguna otra forma. Como si la sierra simplemente lo hubiera absorbido y el mundo de fuera hubiera decidido no hacer demasiadas preguntas al respecto. Eso es lo que pasó en esa montaña. Lo cuento ahora porque soy el último que puede contarlo, y porque hay cosas que no deberían morirse sin haber sido dichas. Lo que aprendí de todo aquello no tiene que ver con lo sobrenatural ni con el miedo. Tiene que ver con los límites. Hay espacios en este mundo que no nos pertenecen y que nunca nos pertenecieron. Y la diferencia entre salir vivo y no salir no siempre depende de lo fuertes o lo valientes que seamos. A veces, depende únicamente de si algo más antiguo y más grande que nosotros decide que no valemos la pena. No somos los dueños de este mundo tanto como creemos. Somos visitantes en muchos más sitios de los que estamos dispuestos a admitir. Y algunos de esos sitios tienen residentes que llevan ahí desde antes de que nosotros tuviéramos palabras para nombrar lo que somos. El camino de aquella sierra sigue sin usarse. La zona sigue cerrada por razones que los documentos oficiales describen de maneras distintas según la época. Pero la razón real es siempre la misma y siempre lo ha sido. Ahora te pregunto algo a ti, y quiero que lo pienses de verdad antes de responder. Si hubieras estado en ese campamento y hubieras visto lo que vimos, ¿habrías esperado a recibir la orden de retirarte o habrías bajado solo sin esperar a nadie? Cuéntamelo en los comentarios porque me interesa saber qué clase de persona eres cuando el instinto y la disciplina van en direcciones opuestas. Y si esta historia te llegó, si sentiste algo mientras la escuchabas, dale al like y suscríbete al canal. Estas historias necesitan llegar a quien las necesita escuchar, y tú puedes ayudar a que eso pase.